Bueno, buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. La verdad que siempre es un privilegio poder compartir la palabra y un honor al mismo tiempo, porque eh, ella entraña mucho poder en ella, mucha sabiduría para poder nosotros poderla compartir. No es fácil, la verdad, porque siempre que abrimos la palabra, intentamos que sea Dios hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque la verdad que siempre tenemos la tendencia de aportar nosotros algo, y eso es naturaleza humana, ¿no? Intentamos que salga algo que sea de nuestra cosecha, pero creo que mientras más pura la intentemos transmitir, mejor para cada uno de nosotros, porque esa es la palabra viva encarnada para cada uno de nosotros. Y en esta mañana vamos a intentar compartir aquella palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Cuando el pastor me habló, yo estaba sufriendo, digo, ¿qué palabra voy a compartir? Y Marta me dice, si es Semana Santa, ¿qué va a compartir? Y claro, yo estaba todavía pensando en los otros mensajes que anteriormente se estaba hablando aquí en la iglesia, y entonces yo intentaba hablar algo referente a eso, pero creo que es también menester hablar de algo que el mundo está celebrando con tristeza momentos y momentos por alegría. Y cuando estábamos orando los jóvenes, los de la alabanza, ya no somos jóvenes, vamos a decir alabanza. Mientras orábamos, el Señor trajo una palabra a mi corazón, lamento. Y entonces comenzamos a orar de que ya no es momento de lamentarse, sino de gozarnos en el Señor, porque aunque recordamos su muerte, no es que acaba de morir, sino que Él ya venció a la muerte hace muchos años ya, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Así que no es momento para lamentarnos, ni para estar tristes, al contrario, para gozarnos y de que lo que el Señor puede hacer para cada uno de nosotros. Hoy he agarrado el famoso versículo San Juan 3:16, digo, a ver, ¿qué voy a hacer con ese versículo? Señor, tú me guiarás. Es un versículo que está totalmente conocido por cada uno de nosotros, pero creo que para algunos de los teólogos, creo que es la parte central de la palabra, en la cual se basa todo el contexto, tanto para antiguo como para nuevo, hablando teológicamente, pero que en ella encarna una gran verdad y nos habla acerca de lo que Dios pensaba de nosotros y de lo que Él quería hacer con cada uno de nosotros. Voy a pedir que abran su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Si alguna tiene alguna otra versión, no se preocupe, vamos a leer la Reina Valera. Es bueno decirlo, porque nos olvidamos muchas veces nosotros que también estamos siendo grabados y hay hermanos que lo ven en otras partes del mundo a través del YouTube. Así que nosotros leemos la Reina Valera 1960, pero quizás tú estás leyendo otra versión y simplemente como referencia. Dice así la palabra del Señor, creo que lo hemos leído desde que estamos en la escuela dominical, lo que hemos tenido el privilegio de crecer un poco en ese proceso que el Señor nos ha tenido, ¿no? en la vida, en todo este tiempo que el Señor nos ha permitido disfrutar. Y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si quiere leerlo, léalo, hermano, siéntase en libertad. Leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo que parece tan breve, pero que encarna una gran verdad y que nos muestra el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, hacia la humanidad, vamos a decir, porque no vamos a contextualizar hacia cierto grupo, simplemente hacia la humanidad, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y en estos días estaba pensando mucho en el amor yo, no en el amor solo de pareja, ¿no? Pero también en aquella que humanamente nosotros condicionamos el amor, para poder entender un poquito más del amor del que vamos a hablar. Y muchas veces, cuando has estado enamorado, muchas veces dabas y recibías, ¿no? Dabas porque recibías, ¿no? Muchas veces estabas enamorado de alguien y si eras correspondido, más o menos, te esforzabas un poco más, no importaba la distancia, una rosa o el mal tiempo. Muchas veces yo estaba en la lluvia ahí así
el techo así de finito, pero es lo que hace, ¿no? Cuando uno está enamorado, para que entendamos un poquito de que el amor mueve muchas veces nuestros corazones, ¿no? Y estamos hablando hoy referente al amor y me gustaría que entendamos en su contexto que no es malo que tú estés enamorado, que estemos enamorados, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de aquel amor porque la palabra nos habla de amor, ¿no? Amor filial, ágape, ¿no? Y vamos a ir nombrando, somos como 4 clases de amor, pero hoy no vamos a hablar de aquello, pero la Biblia habla siempre acerca del amor y la mayor manifestación del amor, según los teólogos, está en San Juan 3:16. Y vamos a intentar un poquito hablar sobre cada palabra que tiene más o menos una expresión de lo que Dios quería y acerca de cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿por qué? Hay una palabra, ¿no? Podríamos ir a hacerla así. ¿Por qué? Dice mayor explicación, ¿no? La palabra ¿por qué? ¿No? Lo que sabe un poquito de ¿cómo se llama esto en la materia de los colegios? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Alguien me puede recordar? ¿No? Gramática, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Yo ya lo tengo un poquito muy desfasado, pero es necesario actualizarse, ¿no? Pero en gramática es como mayor explicación, porque un por qué tiene que dar una respuesta, ¿no? ¿Por qué? De tal manera, mayor intensidad. De tal manera, mayor intensidad. Amó, todos los que sabemos y conocemos un poquito la palabra, dice, el mayor mandamiento. En un solo versículo se cumplen mucho de todo lo que es el contenido de la palabra de Dios. Dice, amó, mayor mandamiento, Dios, mayor ser, superior. Al mundo, mayor objetivo. No tenía limitación, no tenía margen, no había frontera, no se limitaba simplemente al pueblo judío, si es que queremos hablar, porque parecía en sí que solo venía para el pueblo judío en principio, ¿no? Pero Dios quería dejarnos claro que no fue así. Al mundo que dio, cuando damos es un regalo, ¿no? Mayor regalo, que dio a su Hijo único, mayor sacrificio. Los que somos padres sabemos lo duro y difícil que es, ¿no? Y está enfermo y estamos desesperados. No importa si está lloviendo o son las 4 de la mañana, salimos, ¿no? Es porque el amor que invade nuestro corazón hacia ese regalo que Dios nos ha dado y queremos que no pase ninguna situación difícil y que no esté pasando por momentos malos, ¿no? Es la naturaleza de padre. Entonces intentamos nosotros darle una cobertura paterna a ese niño y si está malo, al médico y corremos. Da igual si tenemos que tocar una puerta. Muchas veces me ha tocado tocar la puerta de mi cuñado para pedirle el coche para que nos llevara él, por favor, porque tenía que perder la vergüenza incluso. Pero es mayor sacrificio para que entendamos el contexto de la palabra, que no fue aquello, que vaya mi hijo, no, mayor sacrificio. La palabra nos está explicando de que no fue algo que no, porque yo sé que él es el hijo de Dios, no, mayor sacrificio, unigénico, su único hijo, no tenía hijos, ahí dicen, tengo aquí como 4, a ver a cuál envío, su único hijo, para que todo, mayor alcance, para que todos, está hablando de la humanidad y al mismo tiempo está hablando sin distinción de raza y credo social, para todos, para que todo aquel que en él cree, hay una condición, para que todo aquel que en él cree, hay una condición y es creer, porque se ha explicado la palabra. Yo recuerdo desde mi temprana adolescencia, yo sabía ya llevarlo allá en Sudamérica, similar a estos de aquí, para ir a hacer aire libre en la calle. Estábamos ahí llevando para ahí, y donde llegábamos lo instalábamos y un micro y una guitarra y ya estábamos ahí evangelizando, ¿no? Pero dar no significa que los demás creían. Por eso hay una condición. Podemos hablar de la palabra, podemos llegar con aquella palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón hacia la otra persona, pero si la otra persona no tiene aquella aceptación, no va a morar Cristo en su vida. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree. La palabra creer
tiene que estar por delante. Yo creo que lo que el Señor ha hecho en la cruz, ese sacrificio, y resucitó al tercer día, es también para mi vida. Por eso dice, aquel que cree mayor condición, no se pierda, hay condenación. Hay condenación. Por eso este versículo está, de alguna manera nos está advirtiendo y al mismo tiempo nos está mostrando el amor de Dios. Cuando hablamos de que Dios es justo, entonces hablamos de que Dios te da la opción, la salida, y te muestra también la salida y la entrada, ¿vale? No hablamos de un Dios injusto, de un Dios que trata las personas con irreverencia, sino con toda reverencia. Él trató con respeto a cada uno de nosotros y dice, no se pierda mayor condición, mas tenga mayor conquista, el tener. Mas tenga, se está refiriendo a nosotros, vida eterna, no cualquier vida, vida eterna. Ahora vamos a intentar desglosar un poquito, solamente vamos a hablar de ese versículo, pero esos versículos nos llevan a otros versículos, que eso es la palabra está perfectamente, toda está bien engranada, ¿no? Usaba un pastor cuando yo crecía espiritualmente, él me decía, la palabra del Señor no hay dientes que le falte, toda está bien engranada. Podemos ir pasando versículo por versículo y todas ellas hablan y se fusionan a la vez. Y vamos a hablar porque de tal manera amó Dios al mundo. Debemos observar cuidadosamente cada una de las expresiones que encontramos en este versículo, porque todas aquellas contienen detalles de gran valor. Por ejemplo, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, debemos apreciar el énfasis que el evangelista hace, estamos hablando de Juan, hace en la grandeza de la clase de este amor. Cuando él está expresando en San Juan 3:16, está haciendo un énfasis, está haciendo una grandeza de la clase de ese amor que hay. Él no puede ocultar su asombro, porque podía decir a todos sin condición, aunque me rechacen, aunque no me quieran, aunque me desprecien, para todos. No sucede lo mismo con cada uno de nosotros, ¿no? Amamos porque recibimos. Viene y porque me das. ¿No es cierto? Pero él no puede ocultar su asombro cuando se va acercando a considerar el amor de Dios hacia este mundo hostil. Su admiración es similar a la que expresa en su primera carta. Juan no se queda ahí simplemente, sino que inspirado por el Espíritu Santo, en la carta de primera Juan, manifiesta una vez más el asombro por este versículo. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, si lo puede abrir cada uno de los hermanos ahí en su Biblia. Es mejor contrastar, hermano, la palabra. No se vaya simplemente creyendo que lo que yo digo es verdad. Verifiquen la palabra, búsquela. Y dice ahí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Quiero recalcar otra vez cómo dice, porque estamos hablando cómo amó Dios al mundo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Está hablando de Dios Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, primera de Juan, si alguno no lo ha encontrado, capítulo 3, versículo 1. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí hay un problema que muchas veces nos afecta a nosotros en primera persona, porque creemos que vamos a tener fama y popularidad en cuanto decimos que somos cristianos, hijos de Dios, y pasa todo lo contrario, que muchas veces... tristemente he encontrado testimonio de amigos que he conocido personalmente que en cuanto llegaron a los pies del Señor desaparecieron sus amigos, se fumaron. Pero la palabra yo nos estaba advirtiendo de aquello, que no iba a ser fácil, no es algo sencillo, no está hablando de un abandono, pero está hablando de que no es fácil para cada cristiano mantener su fe. No es que iban a ser los populares y salen, ahí viene, mira ahora
el Juan Carlos ahora es cristiano, vamos a celebrar. No pasa aquello, no pasa aquello. Y muchas veces eres el menospreciado incluso en el lugar donde te vas a sentar con tus compañeros, porque según qué temas ellos no quieren tocar delante de ti, porque es cristiano, no le va a gustar. Y no es fácil, pero ya la palabra del Señor nos advertía, dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él que era el Hijo de Dios. Por eso debemos tener conciencia de lo que está pasando con nosotros muchas veces cuando estamos afuera evangelizando. No vamos a tener la acogida. Por supuesto que creemos que Dios tiene poder para llegar a ese corazón. Por supuesto que creemos que Dios puede, incluso hasta el corazón más duro, eso no está descartado, pero no significa que ellos no nos conocerán. Somos exhortados a considerar el grado tan infinito y la forma tan gloriosa en la que Dios nos ha amado. Esto nos lleva necesariamente a adorarle con todo nuestro corazón. Cuando yo entiendo que aquel amor sin condición me ha amado, entonces yo tengo que también amarle. Me veo obligado a tener esa condición de amarle. Cuando tú sientes que tu esposa está siendo servicial, no sé si alguna vez ha pasado esto en vuestro caso, yo me siento mal si yo solamente me quedo esperando recibir y si no doy nada. No sé si os ha pasado eso muchas veces. No, muchas veces estás en casa y sientes que ella de su corazón siente que te puede atender, que te puede dar y dar, pero llega un momento que solo quieres recibir. Y si no das, mal asunto. Y aquí la palabra del Señor nos está explicando un poquillo de eso, que Él nos amó primero a nosotros. Por eso nosotros le amamos. Y también al recordar que si en alguna pobre medida nosotros amamos a Dios, debemos reconocer que esto se debe a que Él nos amó a nosotros primero. Nunca olvidemos que es su amor el que hace posible el nuestro. Nunca olvidemos que es su amor el que hace posible el nuestro. No nos nació por naturaleza. No me nació porque yo tengo siempre un corazón noble. Yo siempre soy así. No. Vamos a ir a la palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Vamos a ver cómo trata esto la palabra del Señor. Primera de Juan, seguimos ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y habla sobre el amor, porque lo que estamos tocando hoy el tema es el amor. 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Queda respondida, amado, que amamos a Dios, pero no por nuestra iniciativa, sino porque Él nos amó primero, enviando a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esto es algo que habíamos tocado hace un momento también un poquillo. Hacer aquello no es tan fácil. Rubén tiene 2, seguro no daría ni uno, y es natural. Yo tengo 2 niñas y tampoco lo haría seguramente. No es fácil. Por eso hay que un poquito profundizar y entender lo que estaba pasando en el corazón de Dios, que ese amor estaba sobre lo que Él anhelaba y quería. Estaba sobre todo. Por eso cuando hablamos del amor de Dios, dice, hay una alabanza que yo recuerdo que cuando ya tenía 8 años cantaba tan alto que no puedo alcanzar ahí, tan profundo que no puedo llegar, tan ancho, no tiene límites, no tiene ni altura, ni profundidad, ni anchura, porque es difícil entender desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión, intentar entender ese amor. Es muy difícil. Solo Dios puede poner esa convicción en nuestro corazón. El amor solo puede ser conocido en base a 2 acciones que se producen. El amor solo consiste en 2 palabras. No es verdadero. El amor que solo consiste en palabras no es verdadero. ¿Le ha pasado alguna vez eso? El amor que solo consiste en palabras
no es verdadero. Ojo, hola. El amor que solamente consiste en palabras no es verdadero. Solo promete y no cumple. Solo promete. Yo he tenido situaciones en las cuales he tenido que decir de frente a mi amigo, decirle, por favor, ya no me hagas tantos gestos de cariño, demuéstramelo. Y se lo he tenido que decir de frente, aunque quizás he tenido que ser visto como malo, porque las expresiones que yo digo, las tengo que manifestar también con acciones. Por eso la palabra del Señor nos habla claramente, incluso en la intimidad de nuestra amistad, en la intimidad de nuestra relación, porque Él no quiso que las cosas celestiales fueran tan diferentes a las terrenales, sino Él quiso que aquellas se parecieran tanto para que nosotros pudiéramos entenderlas y comprender a raíz de nuestra convivencia de cómo era la manifestación del amor. Vamos, Primera de Juan, capítulo 3, la palabra habla de aquello. No me la estoy sacando yo de una invención mía. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hola. No amemos solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si estaba buscando pruebas de una fidelidad de amistad, tiene una respuesta aquí en la palabra. No significa que lo va a menospreciar, pero ya sabe el grado de fidelidad de amistad que tienen con usted. No solo de palabras, no solo de lengua. Oh, qué fácil es la lengua. Hay un apartado en la palabra que habla unos versículos sobre la lengua y es terrible. Eso, hablar de aquello, deja la iglesia vacía. Pero dice la palabra del Señor, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pero aquí vemos que Dios amó, en el ejemplo de Juan 3:16, amó y dio. Esa es el tipo de relación que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Amó y dio. Dice, amó a su Hijo unigénito que dio a su único Hijo. Amó y dio. La grandeza del amor de Dios se puede apreciar en que ha entregado lo más valioso que tenía. Somos padres y sabemos que es lo más valioso que teníamos, a su propio y unigénito Hijo. El término unigénito subraya el carácter único de la relación eterna de Dios Padre con Dios Hijo. Vamos a ver algunos versículos cómo el Padre consideraba a Jesús, para que entendamos un poquito cómo Él hablaba de su Hijo. Porque nosotros muchas veces sabemos que Jesús Hijo, Jesús Dios Padre, pero no sabemos cómo se expresaba de su Hijo. Hay algunos versículos que hablan de cómo el Padre se expresaba acerca de su Hijo y qué es lo que Él pensaba como para haberlo mandado a hacer lo que ha hecho. Vamos, su amado Hijo, Colosenses 1:13. Vamos a ver lo que el Padre pensaba acerca de su Hijo. Efesios, Filipenses, Colosenses, si alguno lo encuentra antes que yo. Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer, dice, el cual, su amado Hijo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo. Eso es lo que el Padre pensaba. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién? De su amado Hijo. Es lo que el Padre tenía como concepto de su Hijo. Mi amado en quien se agrada mi alma. Mateo capítulo 12, versículo 18. Mateo 12, versículo 18, dice aquí cómo Dios se refiere a su Hijo. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles
anunciará juicio. Los versículos que estamos leyendo es como el Padre tenía en su corazón acerca de su Hijo, aquello que Él tenía en lo más íntimo de su corazón y que lo expresó a través de las Escrituras para que nosotros entendamos San Juan 3:16. Su único Hijo, acabamos de leer en San Juan 3:16, el que leímos el versículo, que envió a su único Hijo. Es algo muy difícil de hacer y muy difícil de entender. Gracias, hermana, por esa palabra. Difícil de entender. Creo que si de alguno que hubiera pasado una situación así, todos estaríamos llevándonos la mano a la cabeza, pero ¿cómo? ¿Qué le ha pasado para hacer eso? No es una situación fácil, por eso para entender el amor de Dios solamente tiene que ser una revelación a través del Espíritu Santo hacia nuestros corazones. Para entender aquel amor que traspasa nuestro conocimiento, solamente tiene que ser revelado de lo alto para cada uno de nosotros. Y en esta mañana esa palabra está siendo revelada para ti y para mí, para poder entender y comprender. Decirle, como cantábamos en el momento de la alabanza que Dios rompió, digo, Señor, rompe todo el protocolo. Digo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque es difícil entender ese amor y mis palabras no son suficientes y no son tan buenas. No tengo un vocabulario tan extenso para poder decir, Señor, lo agradecido que soy o lo agradecido que estoy por ese amor que tú tienes hacia cada uno de nosotros o hacia mi vida, Señor. Yo no entiendo, no tengo un lenguaje en el cual yo pueda decir y pueda cubrir la magnitud de ese amor. No tengo, no sé, ni yo creo que ninguno de nosotros podemos decir gracias, simplemente gracias, Señor. Es el lenguaje que conocemos cada uno de nosotros. Abraham entendió bien este amor. Algunos recordáis a Abraham, ¿no? Abraham, cuando Dios le pidió que se sacrificara a su hijo Isaac, su único, aunque él tenía dos, pero el otro no era hijo de la promesa. Por si alguno dice, no, se está equivocando, el hermano tiene dos, sí, tenía dos, pero estamos hablando de Isaac, el hijo de la promesa. Y entonces en Génesis capítulo 22, quiero que abras la palabra ahí, en Génesis capítulo 22, versículo 2, simplemente lo vamos a poner como un ejemplo. Y dijo, cuando está hablando de Dios, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué pasó entonces porque Isaac no fue sacrificado? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué Isaac no fue sacrificado? ¿Por qué el ángel del Señor lo detuvo en último momento? Vamos a intentar analizar un poquito aquello. Debemos notar que también que la salvación y la liberación de la condenación de la humanidad, solo el unigénito Hijo de Dios podía librarnos. No estaba bajo la responsabilidad del hijo de Abraham. Isaac no era el enviado de Dios. Por eso es que fue detenida. Simplemente fue una prueba de fe y de obediencia, pero Dios no podía permitir que hubieran dos sacrificios, cuando el único sacrificio era más que suficiente, el de su Hijo amado. Por eso el ángel del Señor descendió y le dijo, Abraham, ya no sacrifiques a tu hijo, hay un cordero. Porque la palabra se tenía que cumplir. Y quien tenía que librar a ti y a mí de aquella muerte en pecado era el Hijo único de Dios. Amén. El Hijo de Abraham, y por lo que se le ordenó detenerse. Aquí estoy explicando un poquito. Así que Dios mismo se implicó personalmente en nuestra salvación cuando hablamos de que Dios detuvo la mano de Abraham a través del ángel. No sé si le cogió o solamente fue una voz, pero vemos que no era el propósito
de Dios. Y por supuesto, no habían dos voluntades diferentes. Cuando hablamos que el Padre envió a su Hijo, parece que el Padre lo envió a su Hijo y el Hijo no quería ir, ¿no? O algo así, que puede pensar uno, dice, porque hay versículos que dicen, no, y el Padre envió a su Hijo. Vamos a ver un poquito de eso, ¿vale? No hay dos voluntades. Vamos en Romanos 8:32, Romanos capítulo 8, versículo 32, vamos a ver lo que el Padre, Hechos, Romanos, y por supuesto no habían dos voluntades diferentes, por un lado la del Padre y por otro lado la del Hijo. Eso es lo que quiero que yo tocar ahora. Romanos 8:32, vamos a ver por un lado lo de lo que el Padre tenía en su corazón, y dice así la palabra del Señor, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Esto es de parte del Padre. Ahora vamos a ver lo del Hijo. Efesios 5, versículo 2. Si había ahí también en su corazón amor hacia la humanidad. Dice así, Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Amor de Hijo, a sí mismo, por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, a su Padre, en olor fragante. Significa que aquí había una relación que ambas eran compatibles. No fue simplemente que Dios entregó a su Hijo, sino que el Hijo también ya amaba a la humanidad y quería rescatarla. Por eso el versículo dice, y andad en amor, el apóstol Pablo dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo que el apóstol Pablo podía saber que ha pasado esto? Por eso es que hablamos que la palabra fue revelada por el Espíritu Santo. Por eso hablamos que aunque fue escrita por hombres, hablamos que esta palabra fue revelada por el Espíritu Santo. ¿Cómo Pablo podía saber aquello que pasó solamente ahí arriba, donde estaba morando Dios Padre y Dios Hijo? ¿Cómo él podía saber y podía haber escrito esto con tanta firmeza? Sino que era revelado del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender y comprender la magnitud del amor de Dios hacia nuestras vidas. Y por eso el apóstol Pablo dice, y andad en amor, andad, caminad, andad en amor, como también Cristo nos amó. Queda fuera de toda duda que se trata de un amor genuino, porque solo le impulsaba el interés hacia cada uno de nosotros, sin calcular el precio de lo que se iba a pagar. No le importó. No le importó el sufrimiento. Algunas veces he intentado compartir, cuando estaba aún liderizando el grupo de jóvenes en la anterior iglesia, intentamos ver la película esta de Mel Gibson, y muchas veces ellos me frenaron y me dijeron que no queremos verlas porque es muy fuerte. Es que lo que no sabemos es que lo más fuerte fue cuando esto simplemente es una escenificación que intenta, pero en realidad lo más fuerte pasó cuando él lo vivió aquello. Cuando dice que estaba orando en el Getsemaní y gotas de sangre caían de su frente. Los científicos dicen que una persona sometida a una alta presión es capaz de sudar sangre. A una situación extrema. Podéis entender porque él sabía lo que se le venía. Pero lo que hacía que él continuara era el amor por ti y por mí. Lo que no le frenó ni siquiera esas gotas de sangre
ni aquella presión que él sentía en su corazón fue el amor que sentía por ti y por mí. Porque él podía haberse echado para atrás, podía haber enviado un ángel sustituto, podía haber hecho lo que le apeteciera. Él es Dios. Pero su amor es tan grande hacia la humanidad y hacia cada uno de nosotros que nada frenaba ese amor, aún sabiendo lo que se le venía encima. Menosprecio. Que cuando le clavaron la lanza ya no tenía ni sangre casi. Fue por eso que no le rompieron los huesos de los pies. Cuando hicieron así con la lanza, lo que salió es agua. Y dice, cuando entendemos de que el amor de Dios y lo que Él hizo por cada uno de nosotros y lo que hizo por ti y por mí, entonces creo que ninguna palabra, ninguna acción que yo pueda hacer, ya puedo tocar batería 24 horas sin parar, tanto cuanto yo quiera, ya podemos cantar cuanto queramos. No podríamos pagarlo, solamente hay que decirle gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú manifiestas por cada uno de nosotros, sin haberlo merecido y sin merecerlo, y aún sigo menospreciándote muchas veces con mi actitud, con mi forma de ser, y aún así me amas, Señor. No puedo entender ese amor. No puedo entender ese amor porque aún con mi indiferencia, Señor, me sigues amando. Aún aunque yo muchas veces te menosprecio y tengo dudas de ti, que si eres tú o no eres tú, Señor, me sigues amando. ¿Qué clase de amor es ese? Es solamente el amor que solo Dios podía dar por cada uno de nosotros, por la humanidad, por ti y por mí. No puede haber otro. Le menosprecio, le rechazo, tengo dudas de Él. Muchas veces incluso dudo de que si Él está conmigo o no. Y me dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El que habita al abrigo me envía palabras para que yo pueda ser alentado en momentos de dificultad. Me ama tanto que muchas veces quiero comparar, dice, esta leve tribulación con una eterna y gloriosa vida con Él. Acabamos hace unos días de tener una noticia trágica de nuestro hermano Julio Melgar. Pero aún así entendemos la voluntad de Dios. No va a cambiar. Hablábamos un poquito de aquello. Y decimos, en las manos de Dios está la vida y la muerte. Él decide. Compartí con los de la alabanza y le decía, hace unas semanas un amigo sano partía a la presencia del Señor en un accidente. Y otros con enfermedad. Y que podríamos entender quizá más al enfermo que al que estaba sano. Pero Él sabe el momento y el tiempo de cada uno de nosotros. No es una enfermedad que te va a llevar a la presencia de Dios. Es el tiempo que Él ha establecido para ti y para mí. Los médicos le llaman, para poder entender ellos, que se acabó el CD. Porque si yo reboso de salud y no tengo ningún problema, entonces no me moriría nunca. ¿Es correcto o no? Entonces cumplirías 200, 300, estoy sano, 400, 500, 600. Pero no es así. Porque Dios determina el momento y la hora. Y por eso yo debo estar preparado en todo momento. Jesús dice que vivamos como si fuera el último día. Porque no sabemos en cuánto Él me va a decir, se acabó. ¿Estamos preparados para eso? ¿O pensamos que vamos a pasar la próxima Navidad y las siguientes 20 Navidades todavía? ¿Tenemos control sobre la vida nosotros? Y poder relajarnos y decir, Señor, yo quiero todavía echarme unas vacaciones. Tuve conversaciones con cristianos que decían, tranquilo, no pasa nada, que volverá. Y cuando vuelva,
¿Y cuando vuelva? ¿Y si no vuelve? ¿Y si no vuelve? Porque ninguno tenemos el control. Cuando una hermana me dice, yo tengo 70, tengo 80 años, quisiera llegar yo ahí, pero no, yo no lo sé hasta cuándo voy a llegar. Él llegó a los 84. Él, pero yo no. Yo no tengo ni nada pactado ni firmado que tengo que llegar a 84. No tengo nada pactado. Y creo que tú tampoco. Ni yo, ninguno. El Señor determina. Por eso debemos estar preparados siempre. Siempre nuestra vida en línea con Dios. Pongámonos a cuenta, amado, que aunque hay amor, hay juicio. Hemos leído Juan 3:16, hay juicio de Dios para nuestras vidas. Y dice, mayor condenación para aquellos que conocieron. ¿Sabía eso? Mayor condenación porque lo hicimos sabiendo. Muchas veces queremos jugar con Dios. No sé por qué Dios me ha conducido ahí. La verdad que no es parte del mensaje ni lo he preparado así. Pero yo quiero creer que Dios quiere tocar en esta mañana algo o a alguien o a nosotros en nuestros corazones, que no es tiempo de jugar. Que no es tiempo de jugar. Aunque hay amor, hay juicio. Es tiempo en que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios. Pero no esperes al próximo domingo. Si alguno tiene, seguro que el próximo domingo va a estar aquí, levante la mano y... Sí. Si Dios lo permite, por supuesto que sí. Es algo que no está en tus manos ni en las mías. No depende de mí. Nosotros, claro, por ejemplo, yo quiero viajar en agosto, por decir algo. ¿No? Planifico. Está bien. Y hay que hacerlo. La vida continúa. Hay que organizarse. Por supuesto que sí. Hay que organizar un futuro. Sí, nos vamos a casar en diciembre. Sí. Pero ahora el Señor será el que permita que sí o que no se lleve a cabo eso. Pero nosotros hemos de seguir. Hemos de seguir con esa confianza, con esa seguridad. Y si no, pues me voy con el Señor. Había una alabanza que dice, yo le alabo con las manos, yo le alabo con los pies, yo le alabo con el alma. Y le alabo, si me falta el alma es que ya me fui con Él, ¿no? Deberíamos tener esa seguridad y esa certeza de decir, Señor, me voy a ir contigo. Señor, me voy a ir contigo. Señor, no importa lo que pase. Pablo sí que estaba seguro de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué expresión más grande acerca de la seguridad de su salvación. Le daba igual, porque si estaba vivo era para transmitir la palabra, para evangelizar. Y que si se moría se estaba yendo con su padre. Dice, por eso decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Algunos dicen que Lázaro incluso se enfadó cuando fue resucitado. Imagínense. Lo tuvieron que sacar del gozo que estaba pasando, ¿ven? Imagínense. Así que no ore, por favor. Si alguien ha muerto en Cristo, no ore para que resucite. Tú no sabes si está gozándose en el Señor. No sea que reciban un reclamo y digan, pero ¿para qué habéis orado por mí? ¿No estáis vosotros? El rico dijo, déjame, Señor, resucitar para que yo vaya a predicar a mi familia. Porque habiéndome ellos visto que yo he resucitado de entre los muertos, quizás crean, viendo que yo resucite, Señor. ¿Qué le respondió Dios? Ahí tienen a ellos. Ya tienen a ellos. ¿Para qué quieres resucitar a otro? Ya tienen a ellos para que le escuchen. Si no quieres recibir una palabra dura de parte del Señor, acércate porque Él te rodea con sus brazos de amor. Esa canción que cantaba el hermano Julio Melgar, la última que escuché yo, que te rodeas con sus brazos de amor. Es algo que nosotros no podemos entender. ¿Cómo un Dios supremo
Un Dios grandioso te puede rodear con sus brazos de amor. No importa, no importa. No importa cómo nosotros seamos, que te pueda rodear y te pueda decir, te amo, con amor eterno te he amado. La mayor expresión de su amor en Juan 3:16, con amor eterno te he amado. Te he recuperado, eres mío y me adorarás. En Apocalipsis dice que vamos a estar cantando, santo, santo, santo. Me gustaría que juntos estemos cantando, amado. Me gustaría que juntos estemos cantando. A todos aquellos que conocí en todo lo que el Señor ha permitido que camine, que todos estemos ahí, santo, santo, veo ahí a un hermano conocido y hay otro, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que es y el que ha de venir. Él es santo, Él es santo. Pongámonos a cuenta con Dios, amado. Ponte a cuenta con el Señor. Romanos 5, 7 y 8 dice, vamos a terminar. Para aquellos que quizás no creemos que podemos hacer ese sacrificio, Pablo nos da un toquecito y nos pone los pies en tierra y dice, Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ciertamente apenas. Es muy difícil. Es muy difícil. Apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno que se hiciera el bravo luego se arrepintiera, pero ya no le da tiempo. Quizás eso, lo que está queriendo decir Pablo. Dice, yo. Y cuando ya no le da tiempo, ya... No fue que hasta el final persistió, sino que ya no le dio tiempo para decir, no, me arrepiento. Muestra su amor para que algunos osara morir por el bueno. Aunque fuera así, la palabra no dice que simplemente por el bueno y por el malo, no. Está hablando de nuestra naturaleza. Yo como mucho, por el pastor Miguel, como mucho. ¿Ah? Vamos a poner el ejemplo, para que entendamos un poquito. Pero por el malo... Pero es que el amor que Dios manifestó fue para la humanidad, para todo. No importó si le quería, no le quería, si le amaba, no le amaba, si le menospreciaba, no le menospreciaba. Él dice, con amor eterno te amo. Pero yo no te quiero, pero yo sí te amo. Pero yo sí te amo. Y estoy esperando ese día en el cual tú rindas tu corazón hacia mí. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No quiere que nos perdamos. No es la voluntad de Dios que tú y yo nos perdamos. No es el propósito de Dios que tú y yo nos perdamos. Voy a correr un poquito porque ya va a ser la 1. Tengo todavía toda la hoja completa, pero no creo que sea al terminar, sino lo que Dios quiere que se haya dicho en esta mañana. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan 17:3. Esto lo quiero leer antes de terminar porque esto esclareció mucho. Evangelio de Juan, versículo 17, versículo 3. Cuando hablamos de vida eterna solamente estamos hablando que estamos con el Señor, ¿no? Este versículo me ha noqueado, voy a decir esa palabra. Me ha dejado en shock. Y quiero que lo analices tú conmigo. Juan, versículo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Lea lo que sigue. A ti, pare, coma, ahí, coma. ¿Qué es la vida eterna? O sea que empezamos a vivir en eternidad aquí. ¿Sabe qué es lo que va a pasar en la eternidad? Dice que ahí no habrá más llanto, ni dolor. ¿Entendemos un poquito más el versículo? ¿Por qué no va a haber más llanto ni dolor? Porque Él enjugará toda lágrima.
Y eso es lo que está pasando en el proceso de fe aquí en la tierra. Que si yo creo, en la palabra, estoy viviendo bajo su eternidad. Estoy viviendo bajo su voluntad y de que el Señor tiene control de todas las cosas. Entonces yo no voy a sufrir. Lo que voy a hacer es esperar en Él y confiar en Él. A mí este versículo me ha dejado de una manera que yo digo, pero Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Por supuesto que vamos a vivir eternamente con Él, que es una vida prolongada en paz, en gozo, en adoración. Pero está hablando que te conozcan a ti, el único y verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. En ningún momento dice que estar en la morada de mi Padre o junto conmigo. ¿Entiende el versículo? Está hablando que conocerle a Él es ya tener la paz de Dios en el corazón. ¿Sabe qué versículo es el que me lleva a este? Cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y tendrás largo vida sobre la tierra. ¿Cómo es eso? Entonces el pastor Miguel va a vivir hasta los 200. Perdón, pastor, por meterme con usted. Espero que borren eso en el vídeo. ¿Sabe a qué se refiere? Al tipo de calidad de vida que vive uno, con paz en el corazón, con la frente así en alto y que no tiene de qué avergonzarse y que siente que todo lo que está haciendo está dentro de la voluntad de Dios. Por eso dice que tendrás largos días. Largos días. Muchas veces cuando estás en amargura, en proceso, parece que los días son... ¡Oh, Señor! También son eternos. Pero tristemente muchas veces preferimos eso. El joven rico es la prueba de eso. Prefirió irse triste. Ha preferido irse triste. Y muchas veces nosotros tomamos esa opción. Cuando podríamos pasar el otro. Pero el otro, ¿qué pasa? En el otro implica mi yo. Humillación, vejación, quizás rechazo. Y eso entonces no. Yo prefiero pasar por el dolor. Yo prefiero pasar por ahí, por donde... Antes de estar en plenitud de gozo con el Señor, en plenitud de gozo con su Espíritu y en paz con mi hermano. ¿Sabe que se tiene calidad de vida así? Hace creo que unos 3 domingos hablé de los hermanos que serpentean al salir de la iglesia. Creo que el Señor no está alejado de lo que Él quiere hablar a nosotros en este tiempo. Por no saludar a su hermano, hace así, ¡pam! Creo que trepa la pared, baja por aquí y hace por allá y va y ¡pum! Desaparece. Eso no es estar a cuenta con Dios. Porque si somos un cuerpo en Cristo, yo nunca he visto que uno de mis dedos se vaya por delante en el metro y yo vaya detrás de él. Hasta ahora no me ha pasado, no sé si a alguno le ha pasado. Si le ha pasado, hermano, cuéntemelo porque no me ha ocurrido. Y si me doy un golpe en uno de mis dedos, no solo duele ese dedo, duele, parece que me dan todos los riñones, los pulmones, todo, me duele todo. Y eso es lo que pasa cuando Cristo entra en la vida del hombre y en el corazón del hombre, dice todo lo transforma. Todo lo transforma. Una vez estaba en el concierto de Marcos Barrientos, sí, Marcos Barrientos creo que era, ahí por Diagonal Mar, hay un salón ahí, Marcos Barrientos era, ¿no? Él decía, nadie que entra a la presencia del Señor sale de la misma manera. Nadie. Y me acordaba de Moisés. Me acordaba de Moisés en ese momento. ¿Sabe? Cuando Moisés estuvo los 40 días arriba en Moriah, ahí arriba en la montaña. ¿Sabes cómo él bajaba? Dice, era
tanta la presencia de Dios que su rostro resplandecía como un sol, que el pueblo no lo podía mirar. Y él se cubría el rostro porque era tanta la presencia del Señor. Por eso es que nadie que se acerca a Dios va a salir igual. Y en esta mañana Él está en este lugar. Se lo decía la alabanza esta mañana, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, espero que estemos 2 o 3. ¿Puedo contarle, pastor, como uno? Espero que estemos 2 o 3 reunidos en su nombre y entonces Él está en medio. Y si Él está en este lugar, ¿qué pasa? Nadie podría salir igual. Y entonces, ¿por qué no está ocurriendo nada conmigo? ¿Por qué no está ocurriendo? O igual estoy viendo la montaña arder y temblar y estoy haciendo mi becerro de oro. Ellos estaban viendo lo mismo que Moisés. No estaban privados de no verlo, solo que no estaban dentro, pero estaban viendo lo mismo que Moisés. Y quizás más porque él solo estaba dentro. Como la montaña entera ardía y temblaba de la presencia de Dios. Y se hicieron un becerro de oro viendo la presencia de Dios. Quiero que te preguntes en esta mañana en tu corazón, ¿por qué no está ocurriendo? Si Dios está en este lugar, ¿por qué no está ocurriendo nada en mi vida en esta mañana? Señor, si tú estás aquí, si hay 2 o 3 reunidos en tu nombre y tú estás en medio de tu pueblo, entonces tu presencia lo llena todo, Señor. Tu presencia lo llena todo, Señor. Llena mi ansiedad, llena, Señor, mi tristeza. Quita todo aquello carga que yo tengo en mi corazón, porque Él lo cubre todo. No hay nada más grande que su amor y su espíritu dentro de nuestros corazones. Quiero que te pongas de pie, amado, antes de terminar. No quiero irme sin hacer una invitación. Si alguno en esta mañana ha sentido que la palabra del Señor ha tocado su corazón, un día tuve que yo tomar una decisión, y una decisión de valiente también. No es fácil, porque tienes una lucha en tu interior, tienes una lucha en tu corazón. Es una batalla interna donde tú dices, no, otro domingo, pero había apuntado Romanos 10:9 para alguno que quizás no visita por primera vez. No quiero ser ni enfatizar en eso, simplemente recordarte, y dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, está la palabra creer, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una condición, en Juan 3:16 leíamos, hay una condición, si creyeres en tu corazón. En esta mañana no quiero irme sin pasar la invitación hacia tu persona y que tú puedas tomar la decisión. No quiero que te vayas y digas, estuve en esa iglesia y en ningún momento hicieron una invitación para orar por mí. Que no sea eso el caso. En esta mañana, si tú has sido tocado en esta mañana y el Señor ha hablado contigo personalmente, dile, Señor, necesito que tú seas el Rey y Señor de mi vida, borra mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hay alguien en esta mañana que levante su mano, queremos orar por ti, contigo. No queremos que te vayas. No significa que estar 30 años es estar en el Señor. Ojo, no nos equivoquemos. Amén, hermana Santuza. No significa eso. Muchas veces me he alejado. El hijo pródigo nos enseña de eso. Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe qué se llama eso? Reconciliación. ¿Sabe, no? ¿Sabe, no? Lo que es eso. No, estamos muchos años en la iglesia y quizás se ha enfriado el amor. Quizás ya he perdido ese gozo, esa paz que hay en mi corazón. Ahora voy porque es domingo y toca ir, pero ya no me levanta la pasión. Ya no me levanta la pasión por mi Señor. Ya voy porque es domingo y ahí encuentro algunos amigos conocidos y justo he coincidido comer con algunos de ellos. Que la comida no sea
que está bien compartir. Ojo, yo no estoy en contra de eso, soy el primero. Si conoce mi Facebook va a ver comiendo solo ahí. Me gusta compartir. El pastor me ha dicho, ya no cuelgues más fotos, pero le he dicho, no me puedo sacar, pastor. Le digo, sí que comiendo, sí, le digo, y me gusta, y lo voy a seguir compartiendo así, porque mis amigos se alegran cuando saben que estoy bien. Esta es tu oportunidad en esta mañana. Voy a pedir a la hermana que ha manifestado públicamente que pase aquí, nuestro pastor Miguel, vamos a orar por la vida. No importa, sabe que hay fiesta en los cielos, no por cantidad, dice por uno. Imagínate lo que puede haber por dos. Si por uno dice que hay fiesta en los cielos, imagínense lo que es por dos y por tres. Así que vamos a orar por ella, pastor Miguel, por favor.